simplemente para darte el dato. Fíjate lo que has dicho. Os llamó los alcaldes, porque el que tenía que ejercitar el mando único, de acuerdo con la Ley 3/2020 que aprobamos en las Corts después de la Dana de Orihuela, artículo 84, te lo haré llegar, ante una emergencia catastrófica era el presidente de la Generalitat para coordinarlo todo. Y como estaba noqueado, no coordinó de nada. Os tuvieron que llamar los ayuntamientos. Por tanto, muchas gracias, y queda constatada que no solo no nos protegió, sino que no nos socorrió como tenía que haber hecho de acuerdo con esta ley. Y creo que es una prueba definitiva que le incrimina. Y por tanto, cuando se hace expresión de que algunos miembros de esta comisión no hemos querido escuchar al señor José Luis Santa Isabel, pues está faltando a la verdad y se le está metiendo en un problema porque el señor José Luis Santa Isabel desconoce nuestro reglamento. Creo que el señor José Luis Santa Isabel también desconoce que el objetivo pactado por unanimidad en este pleno, en el pleno del Senado, era para conocer las responsabilidades políticas, las judiciales, de los responsables de las emergencias que actuaron en la prevención de esta catástrofe. Y mi primera pregunta, que es obvia, y ya sé que no, ¿usted es miembro tiene alguna responsabilidad en la gestión de la emergencia en la Comunidad Valenciana? Ya sabes que no. Pues ya lo sé, pero lo tengo que decir porque para significar esta vulneración del acuerdo del Pleno del Senado, porque esta comisión nos estamos centrando en un apartado realmente importante, que es la reconstrucción, que son las obras, y que falló desde el punto de vista de las obras, que ahí hay mucha información. Y por tanto, para aclarar los términos, porque es que si no, se engaña a la gente, se engaña y se le lleva a sacar unas conclusiones falsas sobre el cometido de lo que debe ser. ¿Crees normal que nadie, agradezco, creo que es por ello que la actual alcaldesa de Torrent avisara, pero que el que tiene la competencia, es que yo no tenía la competencia, ni Fernando, ni nadie de los que estamos aquí, pero hay un competente de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. ¿Quién es? El presidente de la Generalitat. No. Artículo 44 del Estatuto. Mírate, y te voy a dar mírate la estructura del CECOPI. Sí, y te voy a decir la nueva ley, la Ley 3/2020. No, perdona, Enrique. Mírate la estructura del CECOPI. No, pero es... No, me la he leído mucho, y por eso te digo, y te digo más. Mírate la Ley 3/2000. Si quieres te leo el artículo. Y en una emergencia catastrófica, quien asume el mando único es el presidente de la Generalitat. Hizo llamadas fuera del CECOPI, que todavía no sabemos dónde estaba, pero hizo llamadas. Por tanto, él, de acuerdo con la ley, tiene el mando único. Y la pregunta es, ¿por qué no nos avisó? ¿Por qué no nos protegió? ¿Tienes alguna? Como sí que hizo, como sí que indicó a través del mando la alcaldesa de Torrent. No lo sé, Enrique, no lo sé, ignoro dónde estaba, ignoro lo que hizo. Lo único que sé y puedo leer es que el CECOPI tiene dos cabezas, que es una, sí, tiene dos cabezas. En la estructura del CECOPI el señor presidente no está, no sé si tiene que tomar las riendas, pero no está en esa estructura. Están la consellera de Justicia, el conseller de Justicia y la delegada del Gobierno. Son las dos cabezas del CECOPI. Por favor, eso no se puede discutir porque está escrito. No, entonces se discute totalmente. No discutamos. Por favor, pero bueno, señorías, no entremos en un debate estéril. Entonces, a partir de ahí, vale. Pues... No, es que eso como es ley, pero no sé lo que pasó. No es opinable. Bueno, no lo sabe nadie. Si lo curioso del tema es que a los 5 meses de saber esto no sabemos qué estaba haciendo. Pero estarás conmigo que falló todo. No, falló él, no todo, porque yo no pues tenía... No estás conmigo. Yo no tenía esa responsabilidad. Si es que lo dijo él cuando tuvimos un episodio de una emergencia en el 3 de Begís, lo dijo con todas las letras. Y ahora donde dije digo Diego. Si nosotros cuando tuvimos un problema de este... No, cuando digo nosotros digo el pueblo valenciano en Orihuela. 2 días antes se montó el CECOP allí. Tu amigo y mi amigo José María Ángel. Se montó allí porque era el responsable de montarlo allí. No el delegado del GOP, no.
Eso es uno de los que están sacando tal, pero eso, ¿sabes qué pasa? Que aquí no lo vamos a dirimir, lo va a dirimir la justicia. Por tanto, aquí lo que podemos dirimir serían las responsabilidades políticas. Pero ya por acabar, y agradeciéndote mucho, has dicho que vuestra federación y vuestros asociados pusisteis a disposición de la emergencia toda vuestra capacidad, vuestros medios para actuar en la catástrofe. Eso es así. Me gustaría que lo detallases un poquito. Te voy a detallar. Porque creo que tiene que quedar en el diario. Te voy a detallar el histórico. Nosotros en la madrugada del 29 al 30 recibimos directamente, mis empresas, no yo, recibieron llamadas de alcaldes con las cuales están acostumbrados a trabajar, diciendo que necesitaban máquinas, que aquello había un desastre y que fueran para allá. Así que las primeras máquinas que fueron para allá. Esto se reorganizó después a través del CECOPI, donde pusieron una persona de la Confederación Empresarial Valenciana, que era nuestro contacto, era nuestra conexión. Usted ha hecho una exposición ciertamente interesantísima. Siempre han habido este tipo de catástrofes. Los expertos que han venido en política hidráulica así lo han remarcado. Y ha señalado un dato importante, que han habido desde antes incluso del siglo XVIII más de 100 episodios de gota fría y de dana. ¿Vale? No. Es al revés. O sea, hay registradas por la Confederación 100 inundaciones posteriores al siglo XVIII, a este libro del botánico Cabanillas. Perdón. Aunque usted no sea experto... Pero vestigios de inundaciones en los cauces del Pollo, ahí hasta de la época romana. Sí, exacto. Aunque usted no sea experto en política hidráulica, pero como afectado de la dana y ciudadano que vivimos y tal, ¿cree que estos episodios de gotas frías, de lluvias torrenciales, de avenidas tan relámpago que se llaman, son más frecuentes ahora que hace unos tiempos? Seguro. No me cabe duda. ¿Y esto qué cree que puede ser? Aunque no sea experto, yo no lo soy, pero aunque no sea experto, pero por su experiencia en lo que es la obra pública o civil, ¿a qué cree que es debido esto? Yo creo que hay circunstancias climáticas que han variado, ciertamente, pero claro, es imposible que nos adaptemos a todas las circunstancias climáticas, porque a lo mejor es que el año que viene cambian otra vez. Entonces, en algún punto tenemos que poner el cero. De acuerdo. Vamos a hablar del apartado de las obras. Luego hablaremos de otros aspectos que no son de la protección, pero de las obras. Usted ha firmado, y vamos a señalar los datos, porque esto es muy importante, porque en esa magma de que no se sabe por qué no se hicieron las obras, pues se difunden responsabilidades o irresponsabilidades. Vamos a ver, el Plan Hidrológico Nacional, usted ha señalado, del 2001, tiene un anexo, el anexo 4, que habla específicamente de las obras que se habían de acometer en el barranco de Pollo, porque viene de la expresión aragonesa Pollo, Torrent, Chiva, Posalet. ¿Eso es así? Yo creo que no. Yo creo que el anexo 4 es, una vez abolido el trasvase del Ebro, se incluyen dos anexos en el Plan Hidrológico Nacional, porque todos tenemos en la cabeza que está abolido completamente. No, lo que se hace es quitar el trasvase del Ebro, pero se sustituye por depuradoras, por salinizadoras. Usted conoce bien eso como yo. Y se añaden dos anexos a ese plan hidrológico, el 3 y el 4. Y en el 4 es donde se aparecen estas cosas. Yo creo que es el 2005, ¿no? 2000, no me acuerdo muy bien. A ver, lo tengo aquí. Muy bien, sí, en todo caso se elimina lo que es el trasvase del Ebro, que era una inversión de 6.000 millones de euros, creo recordar, que es una tubería desde el río Ebro hasta el principio a Cortes de Pallás, luego esto se sustituyó. Incluso se empezó, se hizo la primera piedra de la primera obra del trasvase. Sí, y se engañó a los agricultores de la Ribera del Xúquer con el tema de... Eso es otro tema. Se les engañó miserablemente diciéndoles que se les iban a hacer los riegos. Y cuando venga el señor Valero de Palma le preguntaremos cómo se les usurpó el derecho del pantano de Alarcón. Todo eso no lo sabemos. Te puede responder mucho más que yo. Sí, eso lo sabemos. Vale, en todo caso hay dos anexos al 2004 que se introducen una actuación
en el barranco, en la cuenca de Pollo. Tengo aquí que el 2006 se redactó el proyecto Adecuación Ambiental y Drenaje de la Cuenca del Pollo, vertiente a la Albufera, el 2006. ¿Sabe usted qué empresa hizo esto? No. Vale. Vino el señor, que igual conoce usted, como experto, Javier Machí. Javier Machí hizo 7 proyectos. De TIPSA. De TIPSA, efectivamente, y nos dijo que él, siguiendo los anexos que usted nos ha contado y siguiendo la necesidad de actuar en esta zona, hizo estos 6 proyectos iniciales que luego fueron 7. Exacto. Es decir, que se redactó el proyecto. Estos proyectos necesitan, porque estamos en legislación, aquí también en el Senado tenemos un reglamento, pero bueno, un decreto, una ley de impacto ambiental. Porque coincidiremos que las obras públicas necesitan un día. Una declaración de impacto ambiental. ¿Sabe usted si se hizo este día? Sí, yo creo que sí que se hicieron, ¿no? Yo creo que se hicieron y que yo creo que en el 2010 o por ahí ya estaban aprobados. Efectivamente, es decir, que ya tenemos unos proyectos, 6 que fueron desdoblados en 2, según afirmó el señor Javier Machí, que tenían una declaración de impacto ambiental firmada, ¿sabe usted por quién? Le voy a dar el dato, porque como es un dato objetivo y costará en nuestra posición, por en aquel momento secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea. Es decir, que al 2011, vamos tarde, ya tenemos los proyectos y la declaración de impacto ambiental. A partir de ese momento, ¿sabe usted si se hizo alguna de las obras tan necesarias al que coincidimos todos para evitar esta catástrofe a partir del 2011, cuando ya tenemos la declaración del impacto ambiental? Se hizo una mini obra, una pequeña obra de encauzamiento en la saleta o de arreglo medioambiental, creo. Un arreglo medioambiental, pero no de estos proyectos, sino algo que tenía que ver con... Esto está en la zona de Aldaya, para entendernos, ¿no? Sí. Bueno, pues la información que nos suministró el señor Javier Milei... siempre me equivoco, me voy a Argentina. Es que estoy hablando de las... Claro, me confundo con Rajoy y las recortes, claro. En los recortes y la motosierra, por eso me voy ahí. Javier Machí. Se produce un gobierno en España del señor Mariano Rajoy. Son las políticas del austericidio, de los recortes, pero que estos recortes para los valencianos todavía fueron más graves porque la inversión pública territorializada, ahora luego hablaremos, fue ínfima. Sí. Quiere decir que si hay 20.000 millones en toda España para invertir, a nosotros no nos llegaba nada. Nos tenía que haber llegado como mínimo el 10%, 2.000. Modificamos el Estatuto de Autonomía para intentar conseguir que esa inversión pública territorializada fuera de acuerdo con nuestra población. Pero la pregunta es, en esos 6 años, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, de estos proyectos que hubiesen evitado muchas muertes no sería la palabra, mucha catástrofe y mucha destrucción, ¿se hizo alguna cosa? ¿Le consta a usted? No, me consta que no. Le consta que no. Que conste en acta, presidenta, creo que los gobiernos, de mi punto de vista. Señor Morera, consta en acta todo lo que se dice. No hace falta que usted lo recuerde en cada intervención. Se repite el bulo y el fake news de que todos somos responsables. Bueno, resulta que en esos 6 años... Además, entiendo que usted conoce el reglamento del Senado y sabe que todo lo que se dice consta, no se puede retirar nada de lo que se dice. Pero como me conozco el reglamento, pero a veces no se respeta, por eso insisto. Lo remarco, vale. Quiero decir que a partir de ese momento, de acuerdo con la normativa existente, se tenía que hacer una nueva declaración de impacto ambiental para poder acometer los trabajos. Nos informó el señor Javier Machí, que es el presidente del colegio y tal, que se estaban actualizando los proyectos que se dejaron caducar la día. Estaban actualizando. ¿Por qué? Porque se habla de renaturalización, hay nuevas de los cauces, se habla de una visión más conjunta, y en ese sentido sí que le voy a preguntar, porque me ha sorprendido algo que usted ha dicho y que es en contradictorio con lo que nos han dicho los otros expertos. A ver, Las Cañas es una especie invasora.
y la Confederación, por ejemplo, en el río Girona tiene una medida para erradicarlas. Pero usted ha afirmado que las cañas son muy perjudiciales. ¿Por qué? ¿En qué se basa esto? Las cañas no son muy perjudiciales, es una serie invasora y no son perjudiciales. Lo que no hacen es paralizar en nuestro tipo de cauce, es paralizar ningún desbordamiento. Vale, de acuerdo. Va en esa línea, va en la línea de lo que nos dijeron los expertos, es decir, que es una especie invasora, pero que en todo caso ellos son partidarios de, a ver si me explico bien, porque yo no soy experto en materia de lógica, de impedir que la corriente del agua en estos episodios de Avenida Relámpago se pueda contener con algún tipo de renaturalización para que evite la trompa, ¿cómo se diría esto en castellano? El golpe. El golpe fuerte, y en todo caso es una apreciación que creo que no tiene mucha incidencia en esto. Pero sí que lo que me ha sorprendido es que usted dijera, contraveniendo lo que nos dijeron los otros expertos, 3 expertos, que la ley de la huerta sí que fue desatinada y tuvo como resultado que se pararan algunas obras. ¿Le consta alguna obra que se parase? De las obras necesarias que se tenían que haber hecho y que ahora hablaremos de ellas. Me constan 2 cosas. Primero, que el objetivo no se ha cumplido. Tenemos 70.000 hectáreas de huerta desaparecidas. Una ley desatinada ya es. Y me consta que hay un escrito que se basa en la ley de la huerta porque no se pueden hacer ciertas obras en el área metropolitana de Valencia. No me acuerdo qué número de escrito es, pero lo he leído muchas veces. Y que fue la causa que ustedes también deben de saber, que hubo destinados 87 millones para unas obras y que se retiraron precisamente porque no se podían hacer por la ley de la huerta. Yo creo que usted lo sabe, don Enrique. Sí, yo lo sé. Entonces, y sé que no tiene nada que ver, pero bueno, lo sé. Y lo saben Javier Milei, Félix... Machí. Ay, Machí, perdón. Félix Andrés tienes que invitarle a comer un día, ¿eh? Sí. No, es que... Para resarcirle. Como usted es también damnificado por esta situación en el aspecto material. Yo estoy damnificado. Yo tengo tratamiento oncológico, Enrique. Quiero que sepa usted que durante la Dana estaba radiándome y necesitaba 2 horas para bajar a Valencia. Tú conoces bien el sitio, conoces bien Torrente, vivo 9 kilómetros y tardaba 2 horas y media en llegar a Valencia y 2 horas y media en volver a Valencia. Yo soy un auténtico damnificado. A mí me duele. Por eso mi máximo consideración y respeto en ese sentido. Y que quiero que sepa que esta comisión, desde el punto de vista creo que de todos, lo que sería es para buscar elementos comunes. Creo que tenemos un elemento común que son las obras necesarias. Ahora hablaremos las obras necesarias. Y usted trato de usted, que usted ha dicho pero me lo puedes apear, ¿eh? Sí. Bueno, me has apeado durante 30 años, puedes apeármelo usted. Sí. Que hay que hacer todo lo posible para volver a la normalidad. Entonces, quizá ahora sería conveniente, ¿se puede volver a la normalidad? Nunca. Porque el shock ha sido muy fuerte. Pero podemos paliarlo. Hay una normalidad que no conseguiremos, que es la normalidad mental, la emocional. No la conseguiremos. A mí todavía se me saltan las lágrimas cuando hablo de esto. Y en ese sentido fue emotivo ver a miles de jóvenes, mayoritariamente jóvenes, en los primeros días en la que el señor Feijóo dijo que el presidente Mazón estaba noqueado, miles de jóvenes acudir a actuar en la zona devastada. Pero es que nosotros pedimos lo mismo, nunca les daremos les pagaremos a esos jóvenes lo suficiente de lo que hicieron. Sin medios, sin saber qué tenían que hacer, acudían y pasaban aquel puente, aquella pasarela que se había inaugurado pocos años antes, y que no tenían ninguna inscripción. Sí, eso nos da eso es muy importante. Quiero recalcarlo. No tenían ninguna inscripción. Allí no había ni un solo color.
Y yo no veo eso después. Bueno, hemos visto, lo ha señalado, que esa coordinación inicial en las grandes obras públicas, la recuperación del bypass, conocido por el bypass, que es la autovía que sí, efectivamente, circunvala Valencia, pero que viene del sur al norte, o la línea del AVE, otras grandes obras, sí que hubo una cierta cooperación. Pero, y efectivamente, Gampampols, yo le hice la laudatio en su toma al teniente general, en su doctor honoris causa, es decir, que lo conozco, y a Luis José María Ángel también. Pero ¿sabe usted que el señor Gampampols ha sido desautorizado por el gobierno de Mazón en 3 ocasiones? Lo ignoro. Por presiones de sus socios ahora de presupuestos. En 3 ocasiones. Una de las ocasiones ha sido cuando acusaron al gobierno de España, con esas rifirrafes que a mí tampoco es que me gusten mucho, pero bueno, le acusó al gobierno de España que no estaba haciendo la recopilación de todos los datos para ir al Fondo Europeo para recoger fondos del Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea. Y el teniente general Gampampols dijo que es lógico porque se estaba esperando que llegaran entre las diferentes administraciones los informes para presentarlo a última hora. Lo desautorizaron. ¿Sabe cuál ha sido la conclusión? Pero desautorizado no lo sé. Ha presentado un informe fantástico hace unos días sobre todos los daños de la Dana. Pero fantástico, además súper profesional. Que yo hace mucho que no veía un informe como ese. Sí, eso no hay discusión. Pero el señor Gampampols, que es un militar de pro, su organización cerebral está perfecta. O sea, él ha dicho conocer, planificar y ejecutar. Muy bien. Y lo lleva en estilo militar. O sea, y por eso me sorprende que su propio gobierno, en el que él está inscrito como vicepresidente, lo denigren de esa manera. Bueno, yo no he conocido eso. Sí. En tres ocasiones. Es más, Vox ha pedido ya la cabeza para aprobar los presupuestos. La cabeza de Gampampols. Señor Morera, la pregunta. Yo no sé qué pregunta me haces, pero se han pedido todas las cabezas. Sí, la pregunta es, en los presupuestos aprobados, el anteproyecto de presupuestos de la Generalitat para la reconstrucción, ¿conoce usted que ha habido una merma del 78% de los fondos europeos? ¿Cómo? Perdone, ¿me puede repetir? Sí, ¿conoce el anteproyecto de presupuestos de la Generalitat para...? La Generalitat Valenciana, sí. Los 2.300 millones que se han puesto para la Dana, ¿no? Lo que ellos decían, dicen que son ficticios, porque el 78% de esos presupuestos es Unión Europea, y un gobierno que insulta a la comisaria Ursula von der Leyen. No estoy en condiciones de responderte, Enrique. Volvemos pues a las obras. Total, que tenemos que en esos 6 años no se ejecutaron, 2012, 2018 no se ejecutaron las obras, vino el actual gobierno de Pedro Sánchez, se ha hecho una nueva día, y la información que tenemos, lo digo porque usted ha dicho no se ha hecho nada de las obras necesarias, que todos coincidimos. ¿Le consta a usted que a partir del 2018 se haya hecho alguna cosa? Creo que hay un proyecto de los hechos que tienen una día del 2023, si no estoy confundido. Y Enrique, a ti, perdone, que le pregunte, sí. que te trate de tu alma. Sí, claro, por supuesto. Perdona. ¿De verdad tienen que tener otra día? Es que de verdad tienen que tener otra vía. Cuando unas obras son urgentes, cuando unas obras están declaradas de máxima urgencia, es que las vías no deben permanecer en el tiempo, tienen que caducar. Es que a lo mejor lo que está mal es la norma, Enrique. Es que estamos empeñados en quién hizo y quién no hizo. Es que lo que está mal es la norma. Sí, no, es que cuando caduca una día, yo no soy, yo las leyes están para cambiarse si no son útiles, eso lo entiendo. Pero mientras están las leyes, pues seguramente, si nos dijo el señor, mira, te informo, el señor Javier Machín nos dijo que de los 7 proyectos que ya están ahí, que solo hacía falta, y se está haciendo, nos lo dijo, que le constaba a él, no como ya como profesor, los 7 proyectos no han caducado, se están reactualizando teniendo en cuenta lo que hemos padecido, pero sí que es cierto que desde el 2018 hasta ahora no ha habido actuación. Por tanto, un error. Pero eso no es culpa de la ley del Horta. Te voy a hacer una cuestión. Me estás diciendo que se están reactualizando. Correcto. Imagínate que el año que viene una catástrofe todavía mayor.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Parar los proyectos otra vez y volverlos a reactualizar? No, yo sí, yo creo que son de urgencia. Eso porque yo lo que te digo, y te digo desde no todo el conocimiento y de que no soy un experto hidráulico, pero hay unos proyectos que están valorados, fabricados y con sus días. Y yo lo que digo es, hágase eso, aunque luego se complementen con lo que quieran ustedes. Es decir, que habrá que tener otras regeneraciones, habrá que tener otros enganches en cauces. Decía, no sé si he terminado la frase, Francia y Alemania tienen todos sus cauces conectados, mallaos. Para mí sería, yo tengo un sueño, pues yo tengo el sueño de que al final tengamos todos nuestros cauces en la Comunidad Valenciana mallaos. Sí, yo estaría de acuerdo con esto, lo que no estoy de acuerdo con esto, que ya es urgente porque es mejor prevenir que curar. Eso. Lo que no estoy de acuerdo es con una afirmación que has dicho, es decir, por el hecho de haber tenido la ley de la huerta. Es decir, si no hubiésemos tenido la ley de la huerta, las 7.000 hectáreas agrícolas hubiesen también sido arrasadas. No. ¿No? ¿Cómo que no? Si todos los proyectos se hubieran hecho, quizá parte de esas hectáreas no hubiéramos sufrido. Vale, de acuerdo, pero eso no tiene que ver con la ley de la huerta, que no impidió, ahí tenemos un punto de discrepancia, lo tenemos que analizar. Porque la ley de la huerta no impidió ninguna de las obras previstas en estos proyectos. Otra cosa es que yo critico que no tuvimos la inversión para hacer estas obras en tiempo y forma, a partir del 18, el 19, el 20 o el 21. Ni antes. Antes ya hemos demostrado que no. Por tanto, que nadie se ponga medallas y que busque culpables, porque aquí tenemos pero una... Estamos hablando de un siglo, ¿eh? Sí. O sea, pues, es que parece que todo haya sucedido en los últimos 10 años. Sí, pero cuando ya teníamos proyectos, 7, y declaración y todo, nos faltó la inversión, el dinero. En fin, dicho esto, y ya voy acabando porque como afectados en mayor o menor medida somos todos, yo pues de menor medida, porque no, pero en el aspecto de la protección, ¿alguien te avisó de que venía un problema meteorológico gordo? Porque has hecho... ¿Alguien como ciudadano te informó de que esto iba a venir? Mi alcaldesa. La alcaldesa de Torrent. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, muy bien. Lanzó un bando para que se llevaran los niños a casa. Vale, pues esa alcaldesa, como el alcalde de Utiel... Yo estaba en el hospital y salí ese día. Justamente. En el hospital de... Pues, yo estaba en la fe y salí ese día hacia mi casa y mi mujer me dijo, vente rápido porque han dicho que hay que recoger a los niños a las 3 de la tarde. Vale, es que usted has dicho que claro... No le puedo decir más que lo que sé. Eso te lo puedo constatar porque lo he vivido. Vale, entonces la pregunta es, la Universidad de Valencia, viendo la información que recibía de AEMET, que la sabíamos todos, que había... de el SAID que nos dijo Félix Andrés y José Luis San Pedro que era suficiente la información que suministraba el SAID, todo y que se ha de mejorar y se ha de especializar. Pero con toda esa información el puerto de Valencia cierra a las 7. ¿Crees normal? Es más, Emergencias de la Generalitat, el 112, decretó la alerta hidrológica a las 12:11 de la mañana. Ya habían los primeros episodios en la zona de Utiel. Donde nos solicitaban maquinaria. Después, ¿puede ser más preciso, por favor? Pues a los 3 días. A los 3 días. A los 2 días. El día siguiente sería el viernes o el jueves, no sé. Nos empezaron a llamar para decirnos que las máquinas las llevaran al CECOPI, que desde allí las dirigirían a los sitios donde tenían que hacer sus trabajos. ¿Qué trabajos? Pues los primeros trabajos eran evidentes lo que teníamos que hacer, sin que nos lo dijera nadie, porque en ese momento no teníamos ni siquiera ejército, no teníamos a nadie que nos dirigiera a las empresas. Nuestro trabajo era abrir las calles fundamentales de los pueblos para que pudiera entrar la policía, para que pudieran entrar las ambulancias, para que pudiera entrar el abastecimiento, que es lo que nos pareció que teníamos que hacer,
porque era fundamental que los pueblos no se quedaran incomunicados, porque estaban incomunicados. Yo estuve el día 1 recorriendo la 400, la carretera 400, que es la que conecta todos los pueblos de abajo, del sur, Catarroja, Paiporta, Alfafar, Albal, todos los pueblos que sufrieron la mayor catástrofe. No os puedo contar la visión de aquello, pero era imposible entrar en los pueblos, no era posible. La gente salía andando y entraba andando y cruzaban el puente, ese mismo puente de los que luego cruzaron los voluntarios en dirección contraria para comprar en Valencia, donde no ocurría nada, que era un puente y donde no ocurría nada, y volvían a sus casas pues como podían, con botas de agua, como podían, para poder llevar los alimentos. Entonces tratamos de abrir las calles, quitando los coches, quitando lo que podíamos, sobre todo las calles primarias. Era imposible abarcar todo, era imposible, y ha sido imposible. Hemos tardado muchísimo en abarcar toda la intensidad. Los pueblos del norte de Valencia, que también fueron afectados, los grandes olvidados, Chera, Chotechera, Chulilla, todos esos pueblos, hemos tardado muchísimo en llegar, porque no damos abasto. Pues creo que refleja un poco el sentir de la comisión. Agradeceros ese trabajo. Pues acabo con esta reflexión y señalar un dato que acabas de decir. Vaya finalizando, por favor, señor Morera, que el tiempo ha concluido ya. Tiene toda la razón, Gracias. presidenta. Simplemente para darte el dato, fíjate lo que has dicho. Os llamó los alcaldes, porque el que tenía que ejercitar el mando único, de acuerdo con la Ley 3/2020 que aprobamos en las Corts después de la Dana de Orihuela, artículo 84, te lo haré llegar, ante una emergencia catastrófica era el presidente de la Generalitat para coordinarlo todo. Y como estaba noqueado, no coordinó de nada. Os tuvieron que llamar los ayuntamientos. Por tanto, muchas gracias, y queda constatada que no solo no nos protegió, sino que no nos socorrió como tenía que haber hecho de acuerdo con esta ley. Y creo que es una prueba definitiva que le incrimina. Muchas gracias, señor Morera. Muchas gracias. Gracias, señor Morera. Por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia tiene la palabra el señor Gassén i Blanch. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Santa Isabel. Buen día. Buen día. Bueno, antes...